Bienvenidas y bienvenidos a esta presentación, que es la primera de una serie de presentaciones diseñadas para ofrecer orientación sobre aspectos técnicos referentes a la metodología del indicador. En esta sesión nos fijaremos en el diseño de programas de monitoreo y en los requisitos necesarios de un programa que pueda aportar suficientes datos para la elaboración de informes del indicador 632 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De hecho, esta presentación es un complemento del documento de orientación técnica que está disponible en la plataforma de asistencia del indicador y se centra en las aguas superficiales porque existe otra presentación específica para las aguas subterráneas. Los esfuerzos para recopilar datos de monitoreo para el indicador 632 deberían facilitar suficiente información sobre el estado actual de la calidad del agua a nivel nacional y permitir la identificación de tendencias a largo plazo. Para poder identificar las tendencias se requieren datos sobre los 5 grupos de parámetros principales de distintos sitios del país. Las mediciones se deben tomar de forma estandarizada y uniforme. Esta presentación ofrece orientación a los países para ayudar a alcanzar los requisitos para la elaboración de informes y se centra en cómo diseñar un programa de monitoreo que haga el mejor uso posible de los recursos disponibles. Hay 5 pasos principales en la metodología del indicador. En primer lugar, hay que definir las demarcaciones hidrográficas sobre las que se informa y las masas de agua. Este es un prerequisito y tiene que ser llevado a cabo de forma independiente al diseño del programa de monitoreo. Después habrá que definir los puntos de monitoreo y finalmente recopilar datos sobre la calidad del agua para poder evaluarla. El diseño del programa de monitoreo se presenta aquí en el contexto de estos 5 pasos. Las demarcaciones hidrográficas son unidades subnacionales de presentación de informes que permiten desglosar la puntuación nacional del indicador. Las masas de agua son las unidades hidrológicas más pequeñas que pueden ser clasificadas como buenas o no buenas. En este ejemplo, el país se ha dividido en 3 demarcaciones hidrográficas. Además, las demarcaciones hidrográficas se han dividido en masas de agua fluviales. Cada demarcación hidrográfica se deriva de una única cuenca fluvial, pero puede estar formada por varias cuencas pequeñas. En el caso de los ríos, cada masa de agua es un afluente o una sección de río entre 2 afluentes. La siguiente fase es definir la red de monitoreo. Esta fase incluye también la definición de los puntos de monitoreo. Después, las masas de agua se clasifican en buenas o no buenas utilizando los datos recopilados en estos puntos de monitoreo. Una herramienta útil para conceptualizar el proceso de diseño es el ciclo del programa de monitoreo. Esta herramienta se puede resumir en 3 fases principales. La primera sería el diseño, que vendría seguida por la ejecución, y la última fase sería la evaluación, presentación de informes y gestión. Este planteamiento es útil para diseñar cualquier tipo de programa de monitoreo de la calidad del agua y puede ser utilizado tanto cuando se inicia un programa de monitoreo nuevo para la elaboración de informes sobre el indicador 632 como cuando se revisa un programa ya existente. Los objetivos del programa de monitoreo solo podrán ser definidos cuando el equipo del programa de monitoreo haya identificado la información necesaria para respaldar la gestión de la calidad del agua y cuando hayan sido definidos los datos que hay que recopilar para obtener la información y las razones de esta selección. Para la presentación de informes sobre el indicador 632, los objetivos del programa de monitoreo son, en primer lugar, proporcionar datos para el seguimiento de tendencias a largo plazo de los 5 grupos de parámetros principales. En segundo lugar, hacerlo en todas las masas de agua posibles utilizando los recursos disponibles. Y por último, proporcionar un conjunto de datos lo más amplio y fiable posible para la clasificación de la calidad del agua ambiental. Los estudios preliminares pueden identificar y corregir la falta de conocimiento sobre el área de estudio e informar durante el diseño del programa de monitoreo.
Estos estudios proporcionan información contextual que podrá ser de gran utilidad en el diseño del programa de monitoreo. Toda la información disponible perteneciente a otros estudios y programas de monitoreo en la misma o en áreas geográficas similares o que utilice técnicas de monitoreo parecidas puede resultar útil. Estos estudios preliminares pueden incluir desde mediciones históricas de la calidad del agua, pasando por registros hidrológicos, por datos biológicos sobre la geología y el uso del suelo, o inspecciones de los emplazamientos, como el muestreo para evaluar la homogeneidad de los puntos de monitoreo potenciales, o incluso para confirmar que el acceso a las masas de agua y a las estaciones de monitoreo es fácil y seguro. Un buen diseño de una red de monitoreo es el que hace un uso eficiente de los recursos a la vez que produce datos de alta calidad que permiten alcanzar los objetivos del programa de monitoreo. Hay 3 tareas principales a tener en cuenta en el diseño de redes de monitoreo. En primer lugar, es necesario seleccionar los medios de monitoreo, así como los métodos de muestreo y análisis. También es necesario seleccionar los puntos de monitoreo. Y por último, decidir la frecuencia de muestreo. El nivel 1 de monitoreo del indicador 632 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se centra solo en las propiedades físicas y químicas del agua. Los grupos de parámetros para llevar a cabo la elaboración de informes de nivel 1 se estipulan en esta metodología. Son los que se pueden ver en esta tabla. Entre estos grupos de parámetros, el país en cuestión puede decidir qué parámetro específico usar para la elaboración de informes, y esta decisión puede estar basada en métodos existentes que ya se estén utilizando o en la capacidad y los recursos disponibles para iniciar un programa nuevo. El método a utilizar para cada parámetro debe ser decidido durante la fase de diseño. Esto incluye información como el método específico de análisis y si el análisis se realiza en el campo o si las muestras se transportan al laboratorio. Hay que tener en cuenta el límite de detección de los métodos elegidos y si las muestras se transportan al laboratorio, el tiempo de transporte y el método de conservación. En algunos casos, puede que no sea posible transportar las muestras desde las estaciones de monitoreo más alejadas hasta el laboratorio en el periodo de tiempo recomendado, y por ello el análisis de campo puede ser que sea la única opción. Hay muchas metodologías de campo disponibles para todos los grupos de parámetros principales, pero los países pueden decidir que sea preferible hacerlo en las instalaciones de análisis de un laboratorio con mejores niveles de exactitud y precisión. Esto es especialmente relevante para los nutrientes, como el nitrógeno y el fósforo. En cambio, el oxígeno disuelto puede ser fijado y medido en el laboratorio, pero es mejor medirlo en el campo usando una sonda de oxígeno. También se debe considerar el límite de detección de los métodos seleccionados y si las muestras se transportan al laboratorio, el tiempo de transporte y el método de conservación son importantes. La fase siguiente consiste en seleccionar los puntos de monitoreo. Los puntos de monitoreo son menos específicos que las estaciones de monitoreo. En este sentido, un punto de monitoreo es la localización general de la zona donde se toma una muestra, como puede ser una sección de un río. En cambio, la estación de monitoreo lleva detalles específicos asociados, como podría ser la posición geográfica o la profundidad de la posición donde se tomarán las muestras o donde habrá que llevar a cabo el análisis. Por ejemplo, un punto de monitoreo para un lago puede estar definido por sus coordenadas geográficas, pero en este punto en particular puede haber diferentes estaciones de monitoreo a distintas profundidades. Como norma general, como mayor y más heterogéneo sea una masa de agua, se necesitarán más estaciones de monitoreo para lograr una clasificación fiable. Si se necesita más de una estación por cada masa de agua fluvial, estas deberían localizarse en áreas afectadas y no afectadas. Cuando los recursos restringen el monitoreo a un único punto en una masa de agua, la localización óptima es en el punto más bajo río abajo antes de que éste desemboque en la siguiente masa de agua señalada, que puede ser, por ejemplo, otra sección de un río o un lago. Este punto incorporará todas las influencias sobre la calidad del agua procedentes de la cuenca hidrográfica río arriba de ese punto.
Los criterios utilizados en este ejemplo fueron los siguientes. Como mínimo se eligió un punto de monitoreo por masa de agua. Estos puntos están situados en la intersección entre un río y una carretera, ya que así tienen acceso seguro, y tienen que estar ubicados en una estación hidrológica existente, que no estén cerca de una fuente de contaminación conocida y que fueran representativos de cuencas hidrográficas afectadas y no afectadas. El número y las ubicaciones de las estaciones de monitoreo en lagos dependerá del tamaño y la morfología del lago. Por ejemplo, si se trata de un lago pequeño y bien mezclado que no esté estratificado, un punto de muestreo en el centro o en la parte más profunda puede ser suficiente. En cambio, si un lago tiene distintas cuencas, puede ser necesario un punto de monitoreo en cada cuenca. Por otro lado, si se trata de un lago grande con una sola cuenca, 4 puntos de monitoreo, uno en cada sector homogéneo, pueden ser suficientes. Y por último, cuando se trata de lagos pequeños situados a lo largo de un curso fluvial, deberán tener un punto de monitoreo cada uno. A efectos del indicador 632 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los puntos de monitoreo en lagos deben estar alejados de aportes directos de contaminación y, además, las muestras de lagos con estratificación estacional se deben tomar a una profundidad determinada por debajo de la superficie. Esta profundidad debe estar por encima de la termoclina, tal y como se muestra en la imagen. Alternativamente, se pueden tomar una muestra de profundidad integrada. Este tipo de muestras se puede conseguir tomando muestras de diferentes profundidades y mezclándolas posteriormente o usando un muestreador de manguera, que es un tubo de plástico flexible que toma muestras a diferentes profundidades en la columna de agua. El paso siguiente es elegir la frecuencia y momento de la toma de muestras. El monitoreo de tendencias requiere un registro de datos relativamente coherentes a lo largo plazo para los mismos puntos y en la misma frecuencia durante una serie de años. Idealmente no se deberían tomar muestras durante fenómenos extremos, como pueden ser inundaciones o cuando el caudal es muy grande, a no ser que se trate de un acontecimiento estacional habitual. Las muestras deben ser tomadas en condiciones similares, en los mismos momentos y en los mismos lugares a lo largo de los años. Mediciones de caudal fluvial tomadas simultáneamente pueden ser útiles en la interpretación de los datos sobre la calidad del agua en aquellos casos en los que las razones de las fluctuaciones en las concentraciones no sean claras. La frecuencia en la recopilación de datos puede variar ampliamente, desde mediciones continuas utilizando instrumentos automáticos situados en el punto de muestreo a muestras puntuales anuales. En todo caso, la frecuencia de muestreo debe ser más alta en aquellos puntos donde la calidad del agua varía ampliamente que en las estaciones donde la calidad del agua es relativamente uniforme. En realidad, la frecuencia recomendada es tomar como mínimo una muestra por estación del año. Si los recursos lo permiten, se recomienda muestrear una vez al mes, pero preferentemente no menos de 4 veces al año. Muestrear a estos intervalos cada año proporcionará información sobre el monitoreo de tendencias a largo plazo aplicable para el indicador 632 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La información sobre la variabilidad de la calidad de los lagos debe servir de base para la elección de las frecuencias de muestreo. Aquellos puntos donde la calidad del agua varía deben ser muestreados más frecuentemente que los puntos en los que la calidad del agua es más o menos uniforme. La frecuencia de muestreo además debe tener en cuenta también las variaciones estacionales, o si un lago determinado se estratifica o no, y el tiempo de residencia del agua en un lago determinado. Se necesita como mínimo un muestreo anual, aunque un muestreo por estación del año es preferible si los recursos lo permiten. Las mediciones hidrológicas deben acompañar a las actividades de recopilación de datos sobre la calidad del agua. Estas pueden incluir mediciones sobre el nivel, el caudal y la velocidad del agua. Las concentraciones medias para algunos de los parámetros de la calidad del agua pueden estar influenciadas por las condiciones hidrológicas de la masa de agua. Estas condiciones cambian con el tiempo dependiendo de fenómenos meteorológicos, dependiendo de la estación del año y de alteraciones naturales o antropogénicas de la masa de agua. Por ello, las mediciones hidrológicas realizadas en el mismo tiempo y en el mismo lugar en el que se toman las muestras sobre la calidad del agua pueden ayudar en la interpretación de los datos sobre la calidad del agua. Las actividades de campo son un componente importante del presupuesto total del programa de monitoreo de la calidad del agua y por ello cada campaña de trabajo de campo tiene que venir precedida de una planificación meticulosa.
En este sentido, el trabajo de campo y la recopilación de datos debería seguir procedimientos normalizados de trabajo para asegurar la coherencia y fiabilidad. Asimismo, los técnicos y las técnicas de campo tienen que seguir protocolos que garanticen la calidad y evitar la alteración de la estación de monitoreo durante el muestreo, así como la contaminación de las muestras con, por ejemplo, polvo, tierra o residuos de un punto de muestreo anterior. Las observaciones realizadas en el campo durante cada campaña de muestreo pueden resultar útiles para ayudar a interpretar los datos resultantes y así aumentar el valor de los datos. En ese sentido, las notas de campo deberían incluir la fecha y la hora del muestreo, las condiciones meteorológicas, la identificación o el código de la muestra, y notas sobre cualquier medición de campo que se haya realizado, los métodos utilizados y los resultados obtenidos. Además, observaciones adicionales pueden incluir notas sobre la flora acuática, colores del agua u olores inesperados, o la presencia de fuentes potenciales de contaminación, como podrían ser una tubería rota o evidencias de ganado entrando en la masa de agua. Es sumamente importante mantener la salud y la seguridad durante las tareas de trabajo de campo. Los puntos de muestreo deben tener un acceso fácil y sin riesgos. Además, se debe llevar y utilizar el equipo de protección individual adecuado durante el muestreo. Por último, se debe llevar un kit de primeros auxilios en cada campaña de trabajo de campo y se debe procurar evitar trabajar solo, pero en los casos que sea inevitable hay que establecer tiempos estrictos de llamada y desarrollar planes de respuesta. La garantía de calidad es el sistema de gestión utilizado para mantener el nivel de calidad deseado en un servicio, prestando especial atención a cada fase del proceso. La figura 1 muestra que la garantía de calidad se tiene en cuenta en múltiples ocasiones durante el proceso de diseño, incluyendo las actividades de campo y del laboratorio, así como los pasos de almacenamiento de datos. Un programa de monitoreo de la calidad del agua con una garantía de calidad adecuada produce datos creíbles y justificables, en los que se puede confiar para poder evaluar la calidad del agua y planificar las medidas de gestión. Se pueden obtener datos creíbles utilizando métodos reconocidos o normalizados como los de la Organización Internacional de Normalización y siguiendo buenas prácticas de laboratorio tal y como recomienda la norma ISO 17025. En un plan de garantía de calidad para un programa de monitoreo debe haber procedimientos normalizados de trabajo para todos los procesos de muestreo, calibración, análisis y control. El control de calidad consiste en una serie de actividades técnicas con el objetivo de evaluar y mejorar la calidad de los datos producidos. Contribuye a reducir la probabilidad de introducir errores en los resultados. Esto es sobre todo relevante para todos los aspectos de la fase de implementación de un programa de monitoreo, incluyendo la recopilación, la conservación, el transporte, el almacenamiento, el análisis y el manejo de datos y la elaboración de informes. El sistema de almacenamiento de datos utilizado debe permitir la extracción fácil de los datos relevantes para analizarlos y para clasificar las masas de agua para presentar informes en relación al indicador 632. Por ejemplo, si se han almacenado correctamente, debería ser sencillo poder extraer datos correspondientes a un determinado periodo de tiempo o una demarcación hidrográfica determinada. De hecho, destinar tiempo a gestionar los datos de forma apropiada da un valor añadido para el futuro y asegura que los datos continúan siendo válidos más allá del periodo planeado de un programa de monitoreo. Los datos sobre la calidad del agua pasan a menudo por muchos procesos y son manipulados por muchas personas, lo que da lugar a varias oportunidades de introducir errores. Así pues, es necesario detectar unidades de medida incorrectas o conversiones, límites de detección, figuras significativas u otras anomalías antes de almacenar los datos o redactar informes. De hecho, un sistema de almacenamiento centralizado requiere la realización de copias de seguridad de forma regular. El repositorio central de datos debería almacenar todos los metadatos asociados con las mediciones de la calidad del agua, incluyendo las coordenadas geográficas de cada punto de monitoreo, el tipo de masa de agua y otras notas registradas. Saber dónde la calidad del agua es buena y dónde no es esencial para que los países puedan aplicar decisiones de gestión para su mejora. Un buen diseño del programa de monitoreo es crucial en este proceso y asegura que los programas aporten datos suficientes y fiables que permitan hacer un seguimiento de las mejoras de la calidad del agua ambiental a lo largo del tiempo. Esta presentación ofrece información para el diseño de programas de monitoreo de la calidad del agua ambiental
concretamente en el marco de la aplicación del indicador 632 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las demarcaciones hidrográficas y las masas de agua deben ser delimitadas y definidas antes de que se pueda diseñar el programa de monitoreo. El diagrama de flujos del diseño del programa de monitoreo resume los pasos principales en 3 fases: diseño, en segundo lugar la ejecución y por último evaluación, presentación de informes y gestión. Estas 3 fases facilitan el desarrollo y el mantenimiento de un programa de monitoreo de la calidad del agua efectivo. Una garantía de calidad coherente y una reevaluación periódica del programa permite asegurar que el programa es capaz de aportar datos suficientes y fiables para la elaboración de informes sobre el indicador. Muchas gracias. Esta última diapositiva muestra el enlace de la plataforma de asistencia del indicador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la dirección del correo electrónico del servicio de asistencia para cualquier duda que puedan tener.